Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del consenso de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2030. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para... Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al panel regional de aceleración, desaceleración sostenible en la región de Latinoamérica y también abarcando dentro de todo al Caribe. Ya, así que vamos a dar comienzo. Para darle un poco de contexto dentro de la agenda que tenemos para el día de hoy, tenemos unas pequeñas palabras de bienvenida por el host, quien les habla, para posteriormente pasar al panel regional que nos convoca a todos. En este panel agradecemos desde ya la presencia de Javier Suraski, coordinador de área de gobernanza de desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional con sede en Bogotá, a Josefina Guamán, secretaria ejecutiva de la Mesa de Articulación de Redes y Plataformas de OSSC de América Latina y el Caribe, a la señora Delano Olano de la Rocha, representante de la presidenta de Pacto Global México y también representante de CEMEX México, y al señor Fernando Quiroga, director nacional de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la República Argentina, para finalmente pasar a una breve ronda de preguntas, donde podrán conversar junto a los otros expositores, y vamos a contar con unas palabras de cierre del consultor Julio López, quien es co-host de este evento. Dentro de este contexto regional en el cual nos hayamos inmerso, podemos observar el complejo y la difícil situación que están viviendo nuestros países en Latinoamérica,
donde desde ya hace bastantes décadas se viene evidenciando un avance hacia el desarrollo sostenible, pero que el actual panorama y las distintas crisis sociales, políticas y económicas que está viviendo la región nos evidencian que esta agenda se está, en algunos aspectos, acelerando y en otros aspectos desacelerando. Es por esto que junto a otras organizaciones del clúster hispano del Foro Global de Órganos Asesores Nacionales para los ODS, es que hemos convocado a este panel regional para poder tener una mirada multiactor y multiorganizacional desde la cual poder observar esta temática. Es por esto que más que hablar nosotros sobre este tema, queremos dejar la palabra a los distintos expositores que nos van a mostrar desde manera descentralizada y plural las distintas miradas de la región con respecto a este tema. Así que para poder dar comienzo a este panel, me gustaría dar paso a Javier Suraski, quien es abogado y magíster de cooperación internacional y doctor en relaciones internacionales, quien coordina el área de gobernanza de desarrollo del Centro de Pensamiento CPI. Así que un muy fuerte aplauso, Javier. Te voy a dar el micrófono en un segundo, si me permites. Javier, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Ustedes a mí también. Sí, perfecto. Te voy a iniciar el video ahora que se había detenido. Javier, Ahí estamos. perfecto. Muchas gracias. Te dejo el panel a ti. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer la posibilidad de poder estar compartiendo algunas ideas con quienes estamos interesados en crear un mundo un poco mejor, un poco menos injusto que el que tenemos, y creemos que la Agenda 2030 y el impulso del desarrollo sostenible en general es uno de los caminos que tenemos abierto ante nosotros. A mí, como me ha tocado abrir este evento que vamos a compartir, se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era pensar o tratar de compartir con ustedes algunas ideas más generales y tomar como contexto de mi presentación hoy América Latina y el Caribe en su conjunto. Después habrá quien pueda referirse a situaciones nacionales con mucho mayor precisión que yo. Eh, si después en las preguntas aparecen cuestiones nacionales podemos tratarlas. Pero lo primero que habría que decir es que desde que se adoptó la Agenda 2030 en septiembre de 2015, los países de nuestra región ya han dado una serie de pasos que se pueden considerar iniciales para poder avanzar en su implementación. Pasos que tienen que ver con definiciones de estructura de gobernanza nacional de la implementación y seguimiento, quién y cómo se va a encargar a nivel nacional de la implementación y seguimiento. Han creado el Foro Regional de Desarrollo Sostenible previsto en la Agenda 2030 y operativo ya en las 5 regiones, en América Latina y el Caribe, ha sido puesto dentro de la órbita de la CEPAL. Han alineado los planes nacionales de desarrollo preexistentes a la agenda con los objetivos de desarrollo sostenible, y aquellos que han adoptado planes nacionales de desarrollo con posterioridad de la agenda directamente los han aprobado alineados y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, y ha tenido la región una alta participación dentro del sistema de seguimiento y monitoreo establecido por la Agenda 2030, presentando informes nacionales voluntarios. Tenemos prácticamente toda la región ya a esta altura que ha presentado o está comprometida a presentar un primer informe nacional voluntario en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, la Casa Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el año que viene. Y tenemos también países que ya tienen presentados 2 informes, e incluso el año que viene también tendremos por primera vez un tercer informe a ser presentado por uno de los países de la región, en este caso Colombia. Lo que podríamos decir entonces es que, si bien la situación global mostraba que el avance en la práctica hacia los objetivos de desarrollo sostenible en los primeros 5 años, 2015-2020, era insuficiente y no estábamos siguiendo las tendencias que se requerían para llegar a tenerlos logrados en el año 2030. Es más, en algunos estábamos hasta viviendo regresión, estábamos moviéndonos en el sentido opuesto. La región sí se ha dotado de
toda una serie de instrumental básico para poder avanzar la implementación. Ahora, luego apareció lo que todos y todas sabemos y el impacto de la COVID-19 en todos los procesos nacionales y globales, por supuesto también fuertemente golpeando sobre las temáticas vinculadas al desarrollo. Y esta es un poco muy reducida, digo, la situación, el panorama en el que estamos. Tenemos herramientas establecidas, no tenemos los niveles de avance que deberíamos tener, no los tiene ninguna región a nivel mundial, vale decir, y estamos en este momento viviendo una situación que nadie hubiese previsto cuando se adoptó la Agenda 2030. Frente a esto, mi pregunta o lo que quisiera compartir con ustedes es, más que revisar qué es lo que no ha funcionado, por qué a pesar de tener ciertas estructuras y haber alineado planes nacionales no conseguimos el nivel de avance que nosotros queríamos, mi idea es, más que esto, como decía, pensar a futuro y sobre la base de lo que hemos aprendido en estos primeros 5 años de implementación como región y teniendo en cuenta cuál es el contexto actual que está impactando sobre los planes de los países y las prioridades políticas de los países, pensar una serie de puntos que me parece que podrían funcionar como aceleradores en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en los países de América Latina y en la región como un todo, pero que además son una serie de puntos que efectivamente son realizables. Digo, voy a pasar rápidamente por 6 puntos eh, que son muy concretos y que creo que están al alcance de la mano para poder ser avanzados si existe la voluntad política, y también creo que hay necesidad, y eso puede ser un fuerte impulso para que la necesidad política crezca y se refuerce, sobre todo en el marco, como decía hace un ratito, del COVID. ¿Qué es lo que creo en lo personal y como para empezar a discutir entre todos qué deberíamos o podríamos hacer en los países de la región para acelerar nuestro paso hacia los objetivos de desarrollo sostenible? Primero, consolidar las instancias de gobernanza ya establecidas. Como yo dije, todos los países prácticamente ya han establecido qué instituciones y cómo son las responsables por la implementación de la Agenda 2030. Tenemos con nosotros compartiendo el panel a Fernando Quiroga del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que es la institución que Argentina ha designado al frente de este proceso. Pero esas instituciones todavía necesitan en muchos de los países un nivel fuerte de consolidación, es decir, están creadas, pero no están operando como se hubiese esperado que trabajen, o sus reuniones no tienen la periodicidad que se esperaba, o no están transmitiendo la información de lo que ocurre de manera suficientemente transparente, o en algunos casos, y este es un desafío particular para poder avanzar la implementación, no son lo suficientemente abiertas, no fueron creadas lo suficientemente abiertas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la participación en esas instituciones, en algunos casos se ha olvidado de asignar roles de participación efectiva para actores no gubernamentales. En algunos casos directamente no los ha tenido en cuenta y en otros les ha dado roles más formales que reales al momento de poder tomar decisión. Entonces, consolidar y completar el núcleo de las instituciones de gobernanza creo que es una primera cosa que tiene que hacerse para acelerar la implementación de los ODS en América Latina y el Caribe. En segundo lugar, y para que esto pueda funcionar, es fundamental aumentar rápidamente la conciencia de las sociedades sobre el desarrollo sostenible. Todas las encuestas nos muestran que en la región todavía hay un amplísimo nivel de desconocimiento respecto de lo que es la Agenda 2030 y respecto incluso de lo que el desarrollo sostenible, más allá de la Agenda 2030, significa para las vidas cotidianas de las personas. Si nosotros no conseguimos que efectivamente haya conciencia sobre este tema a nivel ciudadano, va a ser muy difícil impulsar cualquier iniciativa. Por el contrario, si podemos transmitir correctamente la idea de lo que es el desarrollo sostenible, de por qué lo perseguimos, del valor de la Agenda 2030 como herramienta, y de cómo los ODS
definidos a nivel global impactan sobre las comunidades y sobre sus vidas diarias directamente, vamos a tener un plafón diferente para el apoyo y el acompañamiento de las medidas políticas que va a ser necesario tomar. Estos dos puntos, el de consolidación de la gobernanza y el de aumento de la conciencia en las sociedades, creo que pueden abrir en conjunto una linda oportunidad a la región para utilizar una herramienta que no está divulgada todavía entre nuestros países, como es precisamente el establecimiento de consejos de desarrollo sostenible. Los consejos de desarrollo sostenible son órganos que trabajan con el gobierno, pero no son gubernamentales, en los que expertos en cada uno de los temas que abarca la problemática del desarrollo sostenible acompañan y asesoran las decisiones del gobierno. Es decir, sigue siendo el gobierno a través de sus estructuras de gobernanza de la agenda quien va a tomar las decisiones, pero los consejos de desarrollo sostenible proveen permanentemente un acompañamiento desde la ciencia y el pensamiento a esas decisiones, nutren de información y de discusión a los tomadores de decisiones de una manera muy práctica. Esto existe en varios países de Europa, no existe, todavía no está instalado en países de América Latina, y creo que hay una oportunidad para promover la institucionalidad o la creación de consejos de desarrollo sostenible en América Latina. El tercer punto es contextual pero fundamental, y tiene que ver con la necesidad de alinear las estrategias que se están construyendo para la reconstrucción post-COVID con la Agenda 2030. No pensar la reconstrucción post-COVID como un agregado que hay que hacerse al esfuerzo que ya hay que hacer para lograr la Agenda 2030, sino que cuando pensemos las políticas que se van a aplicar para la reconstrucción, las políticas sociales que se van a aplicar para contener los efectos inmediatos en la pospandemia y cómo vamos a fortalecer los sistemas que haya que fortalecer en la pospandemia, como la cooperación internacional en temas de salud, lo hagamos con la variable de los ODS en la cabeza al momento de planificar, lo que nos va a permitir a tomar la oportunidad del impacto de los ODS de la pandemia y salir de esos impactos negativos, buscar un camino de salida que al mismo tiempo sea capaz de impulsar el avance de la Agenda 2030. ¿Y cómo hacerlo? Esto tiene que ver con mis dos últimos puntos. Primero, creo que es fundamental profundizar el estudio de las herramientas que han funcionado en otros países de la región. Y con esto no quiero decir que hay que llevarse las herramientas que han funcionado de un país a otro de manera crítica o directa, porque sabemos que eso no funciona, sino que más que llevarse las herramientas hay que ver las herramientas que en algunos países han dado los resultados positivos, acelerando el camino hacia los ODS, que las hay, y entender cuáles fueron sus lógicas para aplicarlas al propio contexto del país que la va a recibir. Y allí se abre además una oportunidad enorme para fortalecer la cooperación sur-sur. Un ejemplo de esto es el trabajo que ha hecho Paraguay creando un sistema, el conocido como Simore Plus, que le ha permitido vincular sus obligaciones en materia de derechos humanos, específicamente las recomendaciones que le hace el Sistema de Seguimiento Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de tal modo de crear sinergias entre las dos agendas, implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la visión de compromisos en derechos humanos y viceversa. Y este sistema, por ejemplo, ha sido, a través de la cooperación internacional, llevado a otros países que lo han pedido, e incluso lo pidió hace poco tiempo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le pidió a Paraguay asesoramiento para crear un sistema similar a nivel de Comisión Interamericana. Entonces, estas experiencias son súper valiosas. La cooperación sur-sur regional, la herramienta para distribuirlas, y creo que habría que estudiarlas y mirarlas mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Y finalmente, es necesario, es imperativo mejorar de manera muy rápida las capacidades estadísticas de los países. Hay un compromiso sobre esto en la Agenda 2030, respecto de que los países desarrollados van a apoyar las capacidades estadísticas de los países en desarrollo, y hay que hacer valer ese compromiso ya asumido por los países desarrollados, porque sin estadísticas, sin datos, es
muy difícil hacer buenas políticas sociales. Los datos no los necesitamos solo para seguir la evolución, sino para pensar las políticas sociales. Sin datos, la única manera de hacer políticas sociales es a través del ensayo y error. Creemos que esto va a servir, lo probamos, sirve bien, no sirve, bueno, lo cambiamos. No tenemos tiempo para eso si queremos acelerar los ODS. Si hacemos políticas sociales basadas en datos, partimos de lo que ya sabemos, partimos de lo que ya existe, partimos de variables reales, pero para eso es necesario contar con datos oportunos y fiables. Y en América Latina todavía tenemos un gran hueco en información, sobre todo en materia de datos ambientales, que podría reforzarse tanto por apoyo externo como utilizando las herramientas y las capacidades de actores no gubernamentales. La sociedad civil tiene capacidad de producir datos, el sector privado tiene capacidad de producir datos, la academia tiene capacidad de producir datos, crear los incentivos para que esos datos se pongan a disposición y el Estado pueda luego validarlos, regularlos, etcétera, etcétera, pero que sean puestos a disposición para apoyar el desarrollo de políticas sociales es absolutamente necesario. De estos 6 puntos, y cierro con esto, el tema de los datos y el tema de creación de conciencia social constituirían una base primera para poder efectivamente avanzar sobre los demás en la dirección que queremos, y creo que estos son los dos grandes desafíos para lograr una verdadera aceleración de la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. No quiero extenderme en el tiempo, así que en todo caso seguimos conversando luego si hay preguntas, y les agradezco muchísimo por nuevamente la oportunidad de compartir ideas. Perfecto, muchas gracias Javier. Siempre tus comentarios, tu conocimiento desde la academia y desde la sociedad civil para la región son bastante elocuentes, bastante esclarecedores, y esperamos que podamos profundizar sobre esto en la ronda de preguntas ya. Así que muchas gracias por acompañarnos y nada más que eso. Voy a avanzar ahora al próximo expositor, si me permites, que es Josefina Guamán. Josefina es socióloga con experiencia de 40 años en instituciones de desarrollo en el Perú, y ahora es secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Centro de Promoción del Desarrollo, ANC, que desde un año es responsable de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Articulación de Redes y Plataformas de la OCS de América Latina y el Caribe. Así que con un muy fuerte aplauso recibimos a Josefina. Demos un segundo. Josefina, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho muy bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, aunque no he escuchado los aplausos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Creo que tengo 12 minutos o Sí, 14, ¿sí está bien? sí, Josefina, con 12 minutos estaríamos perfecto. Ya, yo tengo una entrada un poco distinta a la de Javier, no sé si complementaria, pero un poco distinta. De mi experiencia en el Perú y en retomando la experiencia de las plataformas que forman parte de la mesa de articulación, yo diría que hay como 3 momentos que nos pueden llevar a la desaceleración o a la aceleración o viceversa de los objetivos de desarrollo sostenible. Uno, primero, tiene que ver con los contextos políticos de los países. Y creo que en los países de la región donde hay un desarrollo mayor de la democracia, las iniciativas que desde el Estado se han tenido han dependido de los gobiernos que han estado en esos momentos. Por ejemplo, eso es muy claro en el caso de Brasil, o quizás también en el caso de Colombia, como inicialmente los gobiernos estuvieron muy interesados en el desarrollo de los objetivos sostenibles, pero cuando hay cambios de gobiernos y cuando también se expresan algunas de las crisis de los sistemas políticos, el interés de los gobiernos por la Agenda 2030 y de los instrumentos que crearon y a los que Javier ha hecho mención, tengo la impresión que se han ido debilitando. Vuelvo a señalar el caso de Brasil, quizás es el caso de Chile también, o el caso de
de México de manera increíble, y entonces creo que los contextos políticos y las situaciones que hoy vivimos en la región de interés de fortalecimiento de la democracia de parte de unos y de la crisis de las democracias de parte de los gobiernos, creo que nos lleva a situaciones donde la Agenda 2030, que no tiene pues un objetivo muy claro, salvo el objetivo 16, pero que tampoco es muy claro en relación a construir democracias que permitan el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, me da la impresión que hace que en este momento esos mecanismos a los que Javier señalaba han sido mecanismos que están más o menos vegetando, más o menos paralizados. Tal vez no es el caso de Argentina, pero sí en la mayoría de estos países creo y concuerdo de que esos mecanismos no han estado interesados y no han generado espacios de participación de la sociedad civil organizada. Y creo que también la sociedad civil organizada ha hecho el seguimiento a las ODS de manera autónoma y en algunos momentos siento que ha sido más interesada que los propios gobiernos para que esos objetivos se cumplan. Y por eso es que a lo largo de estos años, en los informes que anualmente los voluntarios y los obligatorios, los de primera vez, segunda o tercera vez, han estado acompañados con informes luz que lamentablemente no tienen un espacio de expresión muy fuerte en el momento en que se hace, por ejemplo, las observaciones a los informes oficiales. Lo digo, por ejemplo, por el caso del Perú, en el que por segunda vez el gobierno peruano hacía el informe obligatorio. La primera no fue obligatorio, el segundo sí. Nosotros teníamos un informe luz, pero no se dio un momento para que la sociedad civil pudiera preguntar y repreguntar a partir del propio informe luz que tenía, que era evidentemente, no digamos en oposición, pero muy distintos a las expresiones optimistas que mi gobierno, en este caso yo soy peruana, se presentaba. Y me parece que además la Agenda 2030 requiere de los estados un esfuerzo muy fuerte de intersectorialidad que creo y de relaciones de diversos niveles de gobierno que en los regímenes políticos nuestros lo hacen bastante complicado. Y por eso es que, como insinuó Javier, aunque él es más optimista que yo, creo, también el secretario general, cuando habló de la Agenda 2030, él decía de que, claro, no solamente en la región, sino en otras regiones, no iba al ritmo que se esperaba, no iba al ritmo que debería ir. Entonces creo, yo hago una relación entre ahí donde los sistemas son democráticos y tienen una apertura a la participación de la sociedad civil, probablemente van a avanzar los objetivos de desarrollo sostenible y los instrumentos se van a ir perfeccionando, pero ahí cuando hay cambios de gobiernos a gobiernos menos progresistas, conservadores o con tendencias dictatoriales, esos mecanismos o esos instrumentos son de poco interés para los gobiernos. Entonces hago esa correlación que yo creo que no hay que olvidarlo. El segundo gran rubro es que nos ha dejado la pandemia. Y la pandemia en la región nos ha dejado retrocediendo en muchos años lo que probablemente se había ganado incluso con las metas del milenio. Y entonces nos plantea un escenario de realidad y condiciones de vida de la población que hace que los objetivos de desarrollo sostenible tengan que ajustarse. Por ejemplo, se señala
la CEPAL que vamos a tener en la región 15 años de retroceso en indicadores sociales. Y por lo tanto, algunos de los indicadores, de las metas, de los primeros objetivos, incluido hasta el objetivo 5 o 6, seguramente que el referente que se tenía como indicador tiene que ser modificado o reformuladas las metas, quizás los objetivos en sí mismos no, pero sí las metas y los indicadores, porque hay que atender a qué se hace con ese instrumento Agenda 2030 en países como los nuestros, que en promedio vamos a todos retroceder 15 años, o cuando la tasa de desocupación, que ha sido relativamente baja en nuestra región, de desocupación abierta, quiero decir, no estoy tocando el sector de llamados sectores informales, el término no me gusta, pero bueno, así se le llama. Tenemos un 14% de desocupados en la región, por lo tanto, el objetivo 8, crecimiento económico y empleo productivo y empleo digno, cómo se ajusta a esta realidad, o cuando se habla de 45 millones de personas en situación de pobreza en la región, y cómo el impacto de la pandemia ha causado una triple crisis, una crisis sanitaria, una crisis agrícola y por lo tanto el objetivo 2 vinculado a terminar con el hambre o una agricultura sostenible que permita la sostenibilidad de la población, entra en una situación de crisis o la crisis del empleo. Y hemos afirmado también y asistido que las medidas que nuestros gobiernos han dado en relación a lo generado por la pandemia, las medidas sanitarias o de reactivación económica han sido insuficientes. Entonces, en un contexto político que no es necesariamente progresista en la región o camina a eso, salvo algunas excepciones, cuando tenemos un escenario distinto que la pandemia nos trae, creo yo que hay dos caminos. El camino del entusiasmo que tiene Javier, de que se puede, que hay un terreno propicio para los objetivos de desarrollo, o una visión más pesimista que o realista diría yo, o que algunas cosas van a tener que cambiar en nuestros países para ajustar los objetivos de desarrollo sostenible. Yo sigo afirmando mi convicción que estos 17 objetivos son motores de cambio, de transformación. Y justamente la pandemia nos ha puesto en evidencia todos los problemas estructurales de nuestros países y es una gran oportunidad para que estos objetivos puedan interpelar a las realidades que nuestros países han ido creando en el terreno económico, social, el de las personas, el de la paz, el del planeta, y con estos objetivos sean elementos que nos permitan realizar un nuevo pacto social, teniendo en cuenta que estos grandes objetivos son interpeladores de la realidad que teníamos antes de la pandemia y post la pandemia. Pero al mismo tiempo, creo que hay que revisar las metas y hay que revisar los indicadores, y para eso hay que tener una base estadística mejor, como se ha dicho, de la que tenemos, porque de otra manera es como una distancia de indicadores que en muchos casos no eran muy pertinentes para cada uno de nuestros países. Y entonces yo creo que alguien tiene que hacer una revisión de los objetivos, no de los objetivos de los 17 en sí mismos, que como vuelvo a decir, pueden ser elementos de interpelación y ponerlos en acción para un nuevo pacto social, y la pandemia nos da esa
oportunidad a pesar de las crisis generadas, o las crisis nos dan esa oportunidad de cambio, pero por otro lado, se tienen que revisar las metas y los indicadores con un realismo que nos permita decir qué es lo que vamos a poder alcanzar realmente en los años 30 el 2030, para que nadie quede atrás. Y creo que tenemos que ser conscientes de que si no hay una apropiación de la ciudadanía de los objetivos de desarrollo sostenible, la posibilidad de que los estados, que nuestros gobiernos puedan generar instrumentos potentes con recursos va a ser absolutamente difícil, porque estoy convencida que las cosas cambian cuando la ciudadanía expresa su malestar. El caso del Perú o Chile en los últimos días nos ha hecho ver que los cambios se producen cuando hay una movilización intergeneracional, interclasista, que está promoviendo esos cambios. Entonces, una ciudadanía consciente, una ciudadanía informada, una ciudadanía con espacios de participación es la que quizás va a poder ser el motor para que los objetivos de desarrollo sostenible tengan una concreción mayor y una revisión particular en cada uno de nuestros países. Por eso es que crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, crisis de agricultura, las múltiples crisis pueden ser una oportunidad de cambio a partir de la motivación que nos dan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es lo que quería decir, también ya a las preguntas y a las reinterpretaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Siempre una mirada como la tuya desde la sociedad civil, desde los territorios y las personas, es totalmente fundamental, ya que si nos quedamos solamente en la teoría y en nuestros escritorios trabajando, muchas veces no vamos a ser capaces de generar estos cambios que tantas veces queremos. Así que muchas gracias por poder como representar esta mirada, esta óptica desde el territorio, desde la realidad, y espero que esto se traduzca en alcanzar un desarrollo sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias, Josefina. A continuación, nos va a acompañar Adela Olano La Rocha, quien es representante adjunta de Marta Herrera, quien es presidenta del Pacto Mundial México. Quien nos acompaña es encargada de alianzas e inversiones del Grupo Cementos Mexicanos CEMEX, empresa cementera líder mundial. También fue directora de Pacto Mundial para las Naciones Unidas en Costa Rica por 5 años, con una experiencia de más de 10 años como consultora estratégica de Accenture y de Paladin Group, para empresas que desarrollan su rentabilidad y procesos hacia el desarrollo sostenible. Así que con un muy fuerte aplauso recibimos a Adela Olano para que nos pueda hablar. Adela, no sé si me escuchas. Adela. Acá. ¿Hola? Sí. Ahora sí, es que no se me quitaba el mute, perdona. Hola. Solo te quería hacer un comentario. Mi puesto es asesora de alianzas e inversión de impacto en CEMEX dentro del área de negocio responsable. Quería hacer una serie, yo quería centrar mi participación en 3 aspectos fundamentales, que son cómo tenemos el contexto de la Agenda 2030 en México, cuál ha sido un poco la evolución del desarrollo sostenible de las empresas en México y también cómo lo estamos haciendo dentro de CEMEX como ejemplo práctico. Entonces, en el tema de contexto mexicano, México suscribió como todos los países de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en su momento el gobierno se puso manos a la obra para crear un modelo de gobernanza que sirviera para gestionar los ODS dentro del país. Entonces, este modelo de gobernanza se basa en la creación de un Consejo Nacional de la Agenda 2030. Es un consejo multiactor liderado desde la Oficina de Presidencia, que es quien tiene la responsabilidad de la agenda dentro del país. Este Consejo Nacional tiene 6 comisiones. Una de ellas es de Estrategia Nacional sobre la Agenda y otra es precisamente con los temas de medición en el que está la Unidad Estadística Nacional. Y después hay 4
comisiones adicionales en temas estratégicos para el país dentro de la agenda que van a evolucionar a ser 2 más en los próximos meses. Adicionalmente, tenemos una comisión en el Senado de la República para una comisión especial para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 y también en el Congreso existe un grupo de trabajo de la agenda. Por lo tanto, el Ejecutivo y el Legislativo están alineados también con lo que son los ODS. También México es un estado federal, tenemos 32 estados, si no recuerdo mal, 32 estados, y lo que se hizo también es todo un esquema para localizar la agenda, no solo a nivel de los estados, sino también a nivel de los municipios, creando un órgano que se llama el órgano de seguimiento e instrumentalización, que está en cada uno de los estados. Es un órgano multiactor que gestiona la implementación de la agenda a nivel estatal y que se reproduce también en los municipios. Actualmente tenemos casi todos los estados de la República están alineados con la agenda, todos tienen implementado su OSI y 21 de los estados de la República tienen sus planes estatales de desarrollo completamente alineados junto con sus presupuestos a la Agenda 2030. Nosotros también, México presentó reporte nacional voluntario en el 2017 y en el 2018 y también lo va a presentar el próximo año. Entonces sería ya la tercera ocasión en que presentamos el informe nacional voluntario. Estos 5 primeros años dentro de la agenda ha habido un gran esfuerzo de crear conciencia, de capacitar, de crear los mecanismos adecuados para gestionar e implementar la agenda a todos los niveles de gobierno, pero también ha sido un esfuerzo a través de Pacto Mundial y su alianza con gobierno y con el Consejo Coordinador Empresarial, que es la mayor cámara empresarial nacional, para crear conciencia y ayudar a las empresas a que implementen los objetivos de desarrollo sostenible. Ha habido una evolución desde aspectos filantrópicos meramente asistencialistas hacia una visión más de desarrollo sostenible, de responsabilidad social corporativa como un modelo de gestión para las empresas y que también no solo sea un modelo de gestión, sino que sea un tema sostenible en el tiempo y que las organizaciones no lo vean como un área adicional, sino que esté alineado toda la organización y la estrategia con esos principios. A nivel de CEMEX, nosotros somos miembros de Pacto Mundial desde el 2004 y Marta Herrera es la presidenta de la red mexicana desde finales del 2018. Desde el lanzamiento de los ODS nosotros nos comprometimos en la implementación. En el 2018 hicimos un ejercicio interno de priorización y establecimos 5 objetivos prioritarios dentro de los ODS que digamos que llegan a toda la organización, ¿no? Guían nuestro hacer, guían nuestra estrategia y nuestras operaciones. Incluso también las alianzas que tenemos utilizan o se guían por esos ODS prioritarios. En el tema de lo que estábamos comentando de impactos, dentro de la Agenda 2030, pues obviamente es iluso pensar que la pandemia no ha tenido impactos o no vaya a tener impactos dentro de la agenda. De hecho, todos bien saben que la CEPAL estima que va a haber un retraso en el desarrollo de 13 años. Si las cosas siguen como están, será bastante peor. En México concretamente, y me imagino que en toda la región, por lo que he podido analizar, existen graves problemas en temas de la brecha digital, de educación. Justo hoy recibimos la notificación de que las escuelas van a continuar siendo virtuales en el 2021, por tanto es un tema, es un problema, porque hay un riesgo enorme de salir del sistema escolar y de educación de muchísimos niños en este país y en la región, porque no ven o no tienen acceso a formación virtual, a escuela virtual, o incluso aquí en México están desarrollándolo a través de la televisión, pero no le ven ese valor, con lo cual están sacando a los niños de los colegios y se estima una deserción escolar de en torno al 15 y 20% a nivel país.
Adicionalmente, pues todos bien sabemos, existen problemas con la violencia de género, adicionalmente a los que ya traíamos de brecha salarial, lo que ya llevábamos de violencia, las tareas domésticas y de cuidado se han multiplicado, poniendo a la mujer en un papel mucho más complicado, con lo que también tiene problemas, bueno, no solo las mujeres, pero se ha visto también influencia de la pandemia en temas de salud mental, y adicionalmente pérdida de puestos de trabajo y precariedad laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos avanzar en esto? ¿Cómo podemos evolucionar? Desde el punto de vista de las empresas, necesitamos trabajar de una forma coordinada. Si ya la Agenda 2030 fue un ejercicio de consenso sin precedentes entre las diferentes partes interesadas y sabíamos de antes que no lo podíamos hacer solos, es decir, que teníamos que alinearnos con gobiernos, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, ahora es mucho más exigente, ahora es mucho más relevante. Tenemos que ir más allá, pensar de una forma holística, de una forma innovadora, ver la agenda como nuestra hoja de ruta y no ponerla en causa más de lo que la pandemia ya la afectó. Necesitamos coordinarnos, alinearnos y trabajar de forma coordinada. Nosotros, por ejemplo, aquí en México, Pacto Mundial lanzó unos grupos de trabajo multiactor a través de un convenio de colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial, que es la Cámara de Cámaras del país, que reúne 1,5 millones de empresas del país, y el Pacto Mundial México, y adicionalmente la Oficina de la Presidencia de la República, que como ya mencioné, es quien tiene la potestad de la agenda a nivel nacional. Con este acuerdo lo que hicimos fue impulsar temas estratégicos por parte de la empresa privada dentro de los ODS en México. Actualmente contamos con 17 grupos de trabajo en temas transversales, no necesariamente es uno por ODS. Estos grupos son liderados por empresa privada, pero con participación multiactor. Hay organizaciones de la sociedad civil, hay gobierno y hay academia. Y hay empresas de todo tipo, de todos los sectores y de todos los tamaños. Hemos fomentado mucho la diversidad y el objetivo fundamental es lanzar acciones concretas que nos permitan avanzar en los ODS y lograr las metas que nos teníamos definidas. Actualmente hay cerca de 500 organizaciones ya participando y esperamos en breve sumar a más para poder tener un impacto mucho mayor. Gracias. Perfecto, muchas gracias Adela por haberte sumado a este panel, por haber podido hablar y habernos mostrado tu apreciación sobre esta temática. Y fundamentalmente dentro de nuestro grupo creemos que es fundamental el trabajo articulado y multinivel, sobre todo el trabajo proactivo de las empresas con respecto a la aceleración de la Agenda 2030 dentro de la región. Y es por esto que dentro de este contexto de cuarta revolución industrial que estamos viviendo hace algunos años, es que vemos que las empresas están llamadas a descubrir y sobre todo a desarrollar con acciones ese nuevo camino hacia esta nueva revolución industrial que se está dando y cómo esta conversa con el desarrollo y con los territorios. Así que muchas gracias, estoy seguro que van a haber muchas preguntas para ti como para el resto de los expositores. Y ya para terminar, quisiera pasar y presentar a Fernando Quiroga, quien es abogado y director nacional de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas Sociales de la República Argentina, el cual es el organismo responsable de la implementación y seguimiento de los ODS en el país trasandino, en el caso de los que estamos en Chile. Así que muchas gracias, Fernando. No sé si me puedes escuchar bien. Fernando. Fernando. ¿Me escuchas? Ahora sí. Gracias, Carlos. Estaba muteado por el host. Me imagino. Ahí está tu video, perfecto. Muchas gracias. Son todos tuyos. Un abrazo. Bueno, Carlos, muchas gracias a vos por la presentación. Gracias a todos y a todas quienes organizan esta actividad tan interesante. Y la verdad que desde mi lugar como funcionario del Estado Nacional Argentino, voy a hacer énfasis, digamos, en las políticas públicas que venimos desarrollando en Argentina en el marco de la implementación de la Agenda 2030 o 2030. Fíjese, como lo dice 2030, parece algo como abstracto, ¿no? Si decimos Agenda 2030, quizás
con esa reafirmación, ponemos bien claro el horizonte cuál es, ¿no? Que nos falta nada más que 10 años en este contexto que inicia la década de la acción. Pero bueno, yendo un poco a mis comentarios, me releva de hacer algunas consideraciones más históricas y conceptuales los compañeros y compañeras del panel, porque lo han hecho muy bien, y todos quienes están acá escuchando entiendo que están trabajando en la Agenda 2030 de diferentes lugares. Me parece sí muy interesante destacar digamos, la diversidad del panel en cuanto a que hay representantes de diferentes extracciones, tanto de sociedad civil como sector empresarial, como en mi caso también un Estado parte de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, en principio comentar, como bien se dijo acá, que en Argentina el organismo responsable de la implementación y monitoreo de la Agenda 2030 o 2030 es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende directamente de la Presidencia de la Nación. Desde ese lugar, desde 2015, luego de que Argentina suscribió, por supuesto, votó a favor de la declaración de la Agenda 2030, adoptó, por supuesto, como propios los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha desarrollado un trabajo en una primera instancia más incipiente, vinculada con la adaptación de esos objetivos a la propia realidad nacional. Eso sucedió ya a principios de 2016, con un gobierno, el gobierno anterior al nuestro, digamos, de otro siglo político, pero que dio los primeros pasos, sobre todo en cuanto a una ingeniería institucional bastante interesante, habría que destacar eso, digamos, en materia de trabajos articulados e institucionales, como para avanzar en esta cuestión de la matriz ODS en Argentina. No obstante, las políticas públicas vinculadas con los ODS, digamos, tuvieron otra suerte, y como eran unas políticas más bien vinculadas con un modelo neoliberal, por supuesto que se quedaron muchos retrocesos o estancamientos en cuanto a la Agenda 2030. Nosotros, sin embargo, retomamos el camino planteado por el gobierno anterior, en cuanto a lo que decía antes, los mecanismos para trabajar en la implementación y en el monitoreo, y nos comprometemos con esa agenda de Estado Nacional en 3 dimensiones distintas. Una, la internacional, la otra dimensión es la dimensión nacional, y la tercera dimensión, en principio, después hay algunas aristas más para comentar, tiene que ver con el trabajo federal o subnacional, como se dice en la jerga de la Agenda 2030. Resaltar en primer lugar que para Argentina la Agenda 2030 es una agenda global de desarrollo, pero también es una agenda nacional y una agenda territorial de desarrollo. Siempre repetimos esto, porque como ahí decía, creo que Javier Suraski, que falta todavía mucho camino por recorrer en cuanto a difusión, sensibilización y promoción respecto de lo que implica la Agenda 2030, sucede eso en Argentina también, y entonces todavía muchos funcionarios, incluso muchos estados subnacionales, creen que es una agenda de Naciones Unidas simplemente. Nosotros reivindicamos la agenda como una agenda nacional de desarrollo que tiene que hacerse efectiva en cada territorio a partir de políticas públicas específicas, integradas, concretas, multidimensionales, en fin, lo que la agenda plantea, ¿no? Es una agenda que tiene que pensarse como un todo de manera interrelacionada. Decía entonces que para nosotros es una agenda global de desarrollo y es parte también de la política exterior argentina. Es parte de los elementos sustanciales de la política exterior argentina que podríamos caracterizar con 3 o 4 títulos solamente, que implican el multilateralismo, que implican los principios del derecho internacional, que implica la cuestión de la soberanía, por supuesto, que implica la integración regional y que implica el desarrollo sostenible en términos integrales. En ese sentido, Argentina tiene una responsabilidad internacional. De hecho, por segunda vez presentamos como país nuestro segundo informe nacional voluntario en el último foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que fue el 13 de julio, digamos, dando cuenta de la situación de la Argentina en materia de Agenda 2030 hasta diciembre de 2019, con la matriz que se había elaborado entonces durante la gestión pasada. No obstante, el compromiso que se ha asumido por el gobierno anterior, que como somos un único Estado, nosotros como nuevo gobierno reafirmamos ese compromiso y avanzamos con el trabajo del informe y la consecuente presentación, como mencionábamos recién. A partir de ese momento, de la presentación del informe ante Naciones Unidas, dando cuenta del estado de situación, digamos, algunos avances, algunos estancamientos, algunos retrocesos en materia de desarrollo sostenible, empezamos a trabajar y a diseñar la nueva matriz ODS Argentina a partir de la nueva realidad política, social y económica de la Argentina, que tiene que ver no solamente con un nuevo gobierno y sus nuevas prioridades, que de hecho sucede así también, sino con algunos elementos, digamos, que son como estructurales, como lo de la pandemia, que implicó, por supuesto, algunos ajustes y algunas reconsideraciones, y algunos otros elementos que son más particulares de Argentina, por lo menos, no solamente de Argentina, pero sí para Argentina, que están vinculadas
con la deuda externa no sostenible, en términos del propio FMI, que Argentina tenía tanto con el FMI como con acreedores privados. Por supuesto que esas particularidades hacen que tengamos que redefinir las metas, los indicadores y las intervenciones de políticas públicas para trabajar hacia 2030 con la implementación de todos los ODS en Argentina. En esa línea, para esa revisión, Argentina, nosotros como Consejo, digamos, convocamos a la Comisión Nacional Interinstitucional para la Implementación y Seguimiento de los ODS en Argentina, que es un organismo, como decía, interinstitucional, que está integrado por todos los ministerios nacionales argentinos, obviamente, donde trabajamos en dos niveles o en dos direcciones. Por un lado, en la revisión de las metas oportunamente acordadas, en la redefinición en su caso, en la repriorización en todos los casos. Muchas de esas metas se están confirmando, digamos, pero también en la definición de los indicadores de seguimiento, en la definición también de las políticas públicas, o lo que llamamos intervenciones, que tributan a esas metas y a esos objetivos en última instancia. Y el segundo nivel de trabajo tiene que ver con generar una mesa de gestión institucional desde el Estado Nacional, como decíamos, con todos los ministerios, pensando políticas públicas que puedan ser aplicadas, no solamente desde el plano del gobierno nacional, políticas integrales, vinculadas con género, vinculadas con desarrollo sostenible, con medio ambiente, con salud, etcétera, sino también repertorio, decía, de políticas públicas que sirvan para trabajar en los territorios, en las provincias, en los municipios argentinos, o sea, gobiernos locales, para fortalecer las capacidades de cada gobierno y Estado subnacional en materia de desarrollo sostenible, ¿no? Hay, por supuesto que hay dificultades en cada lugar, hay mucha diversidad de realidades culturales, de producción, de desarrollo, demográficas, etcétera, en toda Argentina. Es muy diverso, un país muy grande, como todos y todas ustedes saben. Eso implica que la Agenda 2030 tiene que adaptarse a cada realidad y, lo que decía, muchas veces los municipios no tienen todas las capacidades que tiene el Estado Nacional para trabajar en materia de desarrollo, sobre todo en términos de desarrollo territorial. Por eso, ese inventario de políticas públicas en el marco de esa mesa de gestión institucional que estaba comentando, tiene esa función de aportar soluciones, herramientas, para justamente que en cada territorio puedan tomarlas y trabajar en función de sus propias prioridades en el marco siempre de la Agenda 2030. Es muy interesante el trabajo de la comisión. Empezamos a trabajarla luego del informe nacional voluntario, o sea que fue en julio. Fines de julio empezamos con el trabajo, primero de manera bilateral con cada uno de los ministerios. Está muy bien organizado porque cada ministro y cada ministra designa el funcionario o funcionaria responsable de la implementación y que forma parte de esta comisión interinstitucional. Y luego de las reuniones bilaterales empezamos con trabajos de reuniones plenarias, desde julio a agosto. Estamos trabajando fuertemente para que en diciembre, ya arrancamos diciembre de hecho, es más, hoy precisamos la fecha que es el 17 de diciembre, presentaríamos la nueva matriz ODS Argentina, al más alto nivel, por supuesto, del gobierno nacional, con la presidenta del Consejo, que es Victoria Tolosa Paz, y con el jefe de gabinete en principio, si no el presidente, pero sí el jefe de gabinete, que es Santiago Cafiero. Donde Argentina va a contar, entonces, hacia dónde va, cuál es el horizonte de desarrollo en materia de políticas sociales, ambientales, económicas y demás, siempre integradas, y va a ser esa nuestra línea de base para trabajar el resto de los años que nos quedan, al menos durante esta gestión, y veremos qué pasa en adelante. La tercera dimensión, repaso, la primera fue la internacional, que comentamos recién, que implica también toda la articulación con Naciones Unidas, con la CEPAL en términos regionales, etcétera, etcétera, ya lo comentamos. La nacional, la acabo de mencionar. La tercera dimensión es la dimensión federal o dimensión subnacional. Nosotros somos un poco reacios a decir subnacional, porque los gobiernos provinciales un poco se ofenden con la palabra sub. Entonces decimos que es la dimensión federal, o son nuestras políticas federales de implementación de esa agenda. En ese marco, Argentina, el Estado Nacional, perdón, firmó convenios con casi todas las provincias o los estados federales argentinos. Nos faltan solamente 2, no obstante lo cual trabajamos con todas las provincias en diferentes líneas específicas. Una, a través de una red que conformamos, que se llama Red Federal ODS justamente, donde están todas las provincias representadas, que tenemos reuniones virtuales. Desde mayo hasta noviembre tuvimos ya 9 reuniones, 9 encuentros de esa red federal, y también trabajamos de manera bilateral con cada provincia, adaptando justamente esta agenda, la Agenda 2030, a las prioridades de las provincias para dar respuesta también a sus propias agendas, a sus debilidades, a sus
inquietudes, etc. En el marco de la red federal, la verdad que hemos compartido un conjunto de herramientas y de ideas, no solo de políticas públicas del Estado Nacional para con las provincias, sino también a partir de intercambio de propias experiencias provinciales que vienen trabajando en esta implementación de la Agenda 2030 desde 2015 con el resto de las provincias. Por supuesto que el desarrollo es muy dispar, como decía hace un rato, obedece a la diversidad que tiene Argentina en cuanto a todo, digamos, a lo político, a lo social, a lo económico, a lo productivo, etc. Entonces hay provincias que han avanzado mucho más que otras, y entonces ese espacio federal de la red también es una suerte de un ámbito de intercambio de experiencias, de buenas prácticas, etcétera, etcétera, y también de buscar soluciones compartidas a diferentes necesidades, y después cada provincia lo adapta a su propia realidad. Esa red federal, como decía, a nosotros nos parece como un logro muy relevante desde nuestra mirada, porque, insisto, desde mayo hasta noviembre, que no son tantos meses, hemos hecho 9 reuniones de la red federal, donde compartimos muchos temas tan amplios que reflejan claramente, digamos, la integralidad de esta Agenda 2030. Hemos compartido experiencias vinculadas con el abordaje de derechos humanos que tiene la Agenda 2030, con, por supuesto, nuestra Secretaría de Derechos Humanos, con representantes de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también con representantes del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, entre otros, y hemos abordado también cuestiones vinculadas con el diseño y construcción y elaboración de presupuestos con perspectiva de género, también con ONU Mujeres, pero también con nuestro Ministerio de la Mujer, que es un ministerio que se creó durante esta gestión, más el Ministerio de Economía, por supuesto, con todas las provincias ahí. De esos temas, digo, hasta temas como promoción de exportaciones, con herramientas específicas que tiene nuestra Cancillería, la Cancillería Argentina, en materia de internacionalización del comercio, especialmente de las pymes, pero también con la Dirección General de Aduanas y también con la Agencia de Inversiones y Comercio Argentina, que tiene talleres y herramientas específicas para trabajar con las pymes de manera regional, para que puedan promover y de esa manera exportar sus recursos en el comercio internacional, por supuesto, ¿no? Porque, ¿qué pensamos? Como decimos que la agenda es integral, y es un concepto que internalizamos, y como decía la compañera de Perú, no nos podemos quedar pensando desde el escritorio, o lo decías vos, Carlos, creo, sino que tenemos que transformar todos los conceptos, todas las ideas que plantean los objetivos y sus metas en políticas públicas que sean acciones específicas que modifiquen la realidad. Si no solamente podemos hacer informes, podemos hacer intervenciones, conferencias, muchos papers, pero nuestro rol como Estado Nacional es justamente tomar esos postulados, asumir ese compromiso e intentar modificar lo que está sucediendo en el territorio a través de diferentes políticas públicas que por supuesto el Estado las tiene. Junto con las provincias, trabajamos también con los gobiernos locales, que son nuestros municipios, que también, imagínense, si es difícil con las provincias por la diversidad, que tenemos 24, imagínense con los gobiernos locales que tenemos aproximadamente 2.500 en todo el país. Entonces, bueno, por supuesto el trabajo es mucho más artesanal, intentamos hacerlo acompañados de cada provincia, estamos conformando una red de municipios, pero bueno, venimos bastante bien en este tiempo a pesar de la pandemia, que impide por ahí el contacto físico personal, a través de la virtualidad con diferentes herramientas de promoción de la Agenda 2030 con los gobiernos locales, de talleres vinculados con la definición de metas e indicadores, e inclusive, y esto me parece que es un dato relevante también, de un trabajo sostenido con los poderes legislativos de cada provincia, que incluyen los consejos deliberantes, que son los órganos legislativos de cada gobierno local. En ese sentido, venimos trabajando fuertemente ya con 3 provincias, que incluye todos los municipios en términos legislativos, digamos, en talleres vinculados con la Agenda 2030 y el rol de los parlamentos locales. Ahí, bueno, hay una serie de contenidos que compartimos siempre con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, que la verdad que son unos buenos aliados acá, pero también con otras miradas, con el Congreso Nacional, con representantes del Parlasur, porque nos interesa mucho a nosotros darle un cariz regional a la Agenda 2030, regional en términos de integración regional, digo, nos trabajamos también esa agenda. Y bueno, ¿y cómo vamos perfilando, digamos, los presupuestos provinciales y municipales a la luz de la Agenda 2030? Y cómo también vamos a trabajar en la técnica legislativa para generar mecanismos de modo tal que los proyectos de ley, los proyectos legislativos se ordenen también en función de cumplir o de contribuir a alcanzar las metas y los objetivos de desarrollo sostenible.
volviendo un poco al tema del esquema nacional, compartir algo que es más bien técnico, pero que tiene que ver también con una forma de trabajo que implica un funcionamiento político, y es que es un tema claramente, el tema de los indicadores, el tema de la información pública, como se menciona acá, creo que Javier y Josefina lo mencionaron, es un tema que nos desvela también, que nos ocupa demasiado, y entonces nuestra forma de construir indicadores para que realmente puedan medir los avances o no de nuestras acciones en materia de la Agenda 2030, generamos un mecanismo que tiene algunas validaciones. Una validación, digamos, primero desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que somos nosotros, que trabajamos con cada ministerio responsable de las metas para en conjunto ir ajustando los indicadores que los ministerios proponen a la luz y desde la mirada del Consejo también. Pero luego de eso hay una validación que tiene que ver con lo estadístico, es decir, que le aplicamos, por supuesto, un rigor estadístico a la construcción de ese indicador. Construimos una ficha de indicador que implica una descripción del indicador, los datos oficiales, de donde surge la información que después va a contribuir a ese indicador, pero también el indicador tiene una validación desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, ese indicador, para que esté realmente aprobado, digamos, consolidado, tiene que tener la mirada de nuestro Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y también de la Secretaría de Derechos Humanos, como así también de la Agencia de Discapacidad, y también del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque, como ustedes saben, son todos ejes transversales de la Agenda 2030. Esto con respecto a las 3 dimensiones que mencioné, como un título más esquemático de nuestro trabajo en términos de gestión institucional, perdón, pero por supuesto que asumimos también la agenda como una agenda multiactor. Hasta acá lo vimos en términos de una agenda multinivel, ¿no? Pero también es una agenda claramente multiactor, entonces le damos un rol central también, muy relevante, a la sociedad civil y al sector empresarial. Con respecto al sector empresarial, venimos trabajando bastante aceitadamente con diferentes colectivos, digámoslo así, organizaciones que nuclean empresas, como por ejemplo Pacto Global en Argentina. Desde el principio que tenemos un vínculo bastante aceitado con ellos, venimos trabajando en diferentes herramientas vinculadas con, por ejemplo, el rol de las empresas del Estado en materia de Agenda 2030, pero también toda la red que tiene el Pacto Global, y contribuyendo ahí con capacitaciones y sensibilización a cada una de las empresas, invitando a las empresas también, no solamente a que nos muestren cómo ellos están contribuyendo con los objetivos de desarrollo sostenible, que muchas veces nos muestran que contribuyen generando empleo decente o quizás promoviendo algunas líneas empresariales sustentables en materia ambiental o sostenibles, o a veces nos muestran cómo trabajan en términos de paridad de género. Nosotros valoramos eso, pero estamos también convocándolas a ser parte de nuestro dispositivo de desarrollo territorial y a generar escenarios locales para que las empresas, junto con los municipios, con las provincias, con la sociedad civil, juntando sindicatos y el gobierno nacional, también puedan contribuir de manera directa al desarrollo local de esas comunidades. Veo que Carlos enseñó la cámara, eso quiere decir que me está quedando 1 minuto, 30 segundos. ¿Redondeo? Bien, Fernando, sí, sin problema, tienes 1 minuto para cerrar. No hay problema con que cierres. Perdón por la extensión, pero bueno. Bueno, mencionaba eso. Entonces también tenemos un fuerte trabajo con el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, claramente con el mundo sindical. Venimos trabajando desde enero, que somos en diciembre, desde enero que venimos trabajando en la construcción de una instancia de diálogo social con sindicatos, con organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de discapacidad, de educación, etcétera, etcétera, pero de manera federal, no solamente en Buenos Aires, aquí viene el obelisco, sino en todo el país con todas las organizaciones. Obviamente queda mucho camino por recorrer, obviamente que es un trabajo incipiente, por supuesto que la pandemia complejiza todo, y solamente me despido diciendo esto, digamos, en el contexto del COVID, obviamente que todo lo que teníamos previsto en materia de desarrollo federal, digamos, en todas las líneas del gobierno, quedaron un poco paralizadas, pero todas las medidas que el gobierno tomó en el contexto de pandemia, como ingreso familiar de emergencia, que son apoyos a gente que tenía trabajo que no estaba en blanco, digamos, o apoyo para pymes o empresas que no podían pagar los sueldos y demás, como todas las medidas sanitarias y demás, tienen que ver también con la Agenda 2030. Nosotros pensamos en un escenario post-pandemia, estamos proyectando ya con la venida de la vacuna un escenario mucho más favorable en todos los sentidos, económicos, también sanitario, también social, etcétera, y creemos que la agenda de salida, justamente de la post-pandemia, es esta Agenda 2030, con la cual seguimos trabajando muy comprometidamente. Muchas gracias, Carlos, disculpe si me excedí,
Y me quedo acá para cualquier otro comentario. Perfecto, y no, Fernando, tranquilo, estuvo perfecto tu intervención, estuviste muy bien en el tiempo, así que muchas gracias a ti por estar presente, escuchar cómo un gobierno es capaz de articularse y estar a la escucha de los territorios es fundamental. Y sobre todo, yo rescato mucho esto de la estructura que le están dando ustedes en Argentina, y espero que en otros países lo escuchen por allá, y que esto, más allá de ser algo de un gobierno en específico, de algún partido u otro, o alguna tendencia, sea algo de una lógica país y algo como Estado, entendiendo que la Agenda 2030 y la Agenda Sostenible y la visión sostenible de cada país es algo que va más ligado a los ciudadanos que a los partidos políticos particulares. Así que muchas gracias, Fernando. Quedo muy alegre con lo que nos has contado y muy motivado. Estoy seguro que también el resto de las personas. Así que en virtud del tiempo, vamos a pasar ya a la parte final. Yo creo que va a durar aproximadamente unos 16 minutos en respeto a los expositores y a la gente que está presente, para los que ya se tienen que ir a sus domicilios se puedan ir movilizando dado el contexto sanitario actual. Así que los voy a dejar con Julio López, quien es del área de desarrollo sostenible del grupo Faro. Así que, Julio, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Gracias, Carlos. Perfecto. Bueno, comienzo. Igual hay un par de preguntas en el chat, pero me gustaría al inicio hacer una breve recapitulación de los principales elementos que nos han compartido hoy Javier, Josefina, Adela y Fernando. Agradecerles a los cuatro. Y creo que es súper relevante lo que han dicho justo de alinear estrategias de la Agenda 2030 con los temas de la pandemia ahora. Y también de esta transición de la que hablamos, ¿no? Sobre todo de los distintos sectores, creo que hay un rol relevante que todos los sectores deben tener. También creo que rescato mucho los temas que mencionó Josefina del contexto actual, de los cambios de gobierno, de cómo ese tipo de mecanismos, también como la Agenda 2030 y los ODS, son un reto, pero también en sí mismo una oportunidad, ¿no? Y creo que eso hay que, como decía, territorializarlo y llevarlo un poco hacia qué es lo que se ve factible ahora con este nuevo pacto social al que estaríamos yendo como sociedad, dado este shock, como es la pandemia que nos ha cambiado, digamos, un poco el contexto totalmente. También rescato mucho lo que Adela nos presentaba sobre el trabajo multisector y todos los arreglos institucionales que existen. Eso creo que lo hemos visto en los 4 casos, todos estos arreglos institucionales y en torno a la Agenda 2030 que los distintos países tienen, y eso también reflejado, por ejemplo, en nuestro caso en Ecuador. Algunos coincidimos mucho en los mismos arreglos que existen, ¿no? Entonces creo que eso es algo también interesante de poder ver en toda la región. Y también, sobre todo, este rol que hablaba al final Fernando también de los gobiernos subnacionales, creo que es clave. Y el rol del legislativo, creo que eso es algo también bastante interesante ver cómo está evolucionando la región. Y estas redes que se están conformando y también asimismo ver cómo ahora las métricas, los indicadores podrían cambiar o no. Eso creo que es algo que vamos a poder ver de aquí en adelante. Entonces creo que en eso resumiría un poco. Igual dejé muchos temas fuera, pero creo que después de esto igual todos podemos tener un poco más de claridad en algunos puntos. Más bien voy a pasar a la parte de preguntas y me gustaría más bien darle la palabra. No sé si Severín, tú quieres usar el micrófono y hacer la consulta que tenías para Javier, y me parece que la segunda era para todos los panelistas, ¿no? No sé si quieres usar. Carlos, ¿están habilitados para el micrófono o leo la...? No, me dice que no. En todo caso, Ok, aprovecho. ahora sí. Ahí, perfecto, dale. Gracias. Saludo, buenas tardes a todas y todos aquí. Ya hace noche, son casi las 7 de la noche aquí en mi... agradecer el espacio y compartirle algunos, se lo puse en el chat, pero sí, mejor decirlo de verdad, ¿verdad? Nosotros en el caso de, entonces, Severín de Alianza ONG, somos una plataforma de ONG aquí en Dominicana y parte del mecanismo institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible aquí en Dominicana. Y compartir la preocupación es expresada por Josefina, porque realmente ahora tenemos un cambio de gobierno en agosto de 2020, después de casi 5 años de un gobierno que ha hecho mucho para institucionalizar el proceso de seguimiento, pero se ha ido caído progresivamente los últimos año y medio, y ahora tenemos un gobierno nuevo que no sabe nada. O sea, nada, y tiene 5 meses y no ha iniciado ningún proceso. Y recién me entero, de hecho, que Dominicana va a presentar un informe voluntario en el que viene. Entonces, también eso es otro reto. Como un gobierno nuevo que no sabe nada,
y estamos hablando de todos los funcionarios que cambian, y me imagino que en muchos de los países lo mismo sucede con el gobierno. ¿Qué reto institucional eso constituye? O sea, y ahí nosotros desde la sociedad civil estamos buscando ver cómo podemos apoyar ese proceso, fortalecer este mecanismo, pero no es fácil. Entonces, de ahí venía una pregunta que tenía para Javier, que aprovecho para saludar, que tiene que ver con el foro Latinoamérica del Caribe sobre desarrollo sostenible. A ver, yo me pregunto si eso puede ser una manera, foro puede ser un espacio que permite como redimensionar, reactivar, motivar, diciendo, oye, ya pasaron 5 años, el COVID fue un golpe grande, miremos dónde estamos y hay que ponerse la pila porque solo quedan 10 años, o sea, 10 años se va de una vez. Entonces, quizás, no sé si algo a nivel de eso, lo que está haciendo el CEPAL y con el foro. Y por otra parte, sobre el tema de indicadores, redimensionar efectivamente, repensar las metas y las metas a nivel, o sea, nacionales. Si hay algún país que desde su comienzo, algún país de la región o que ha hecho ese proceso o ha iniciado ese proceso en cuanto a la subcomisión de indicadores, de mirar, ver qué tanto el COVID va a estar impactando, qué tanto que tenemos que bajar un poquito la meta. Entonces me gustaría saber si hay alguna experiencia en ese sentido, buena o mala práctica, algo que nos pueda inspirar y que podamos decir, mira, al gobierno dominicano, mira, se puede hacer algo, tenemos que iniciar el proceso, o sea, y en el medio de un informe voluntario me pregunto a qué va a parecer todo esto. Entonces, sí, mucha duda, me gustaría tener mucho optimismo, no es fácil, pero creo que hay que ser optimista, pero siendo muy realista de los retos que tenemos, yo creo que estamos compartiendo en muchos países. Muchas gracias nuevamente, estoy aquí. Perfecto, gracias, Severín. Antes de dar la palabra a Javier, quizás recogemos un par de preguntas, si es que alguien más tiene, para poder dar paso a una ronda con todos. No sé si alguien más quisiera hacer alguna consulta. Claro, Luis. Creo que el micrófono... Sí, ahí. ahora, ¿me escuchas? Sí, adelante, gracias. Sí, es una pregunta y es una invitación también. Y la pregunta va a Javier. La invitación es contarles que en CEPAL estamos comenzando a discutir o a conversar sobre el próximo foro que va a ser durante la segunda quincena del mes de abril, el foro regional, que evidentemente va a ser virtual y que va a focalizarse precisamente en los temas de COVID, pero en términos de estructura y contenido estamos recién empezando. Tuvimos una conversación hoy en la mañana con los representantes del mecanismo de participación de la sociedad civil del foro, a través de quienes estamos canalizando cualquier propuesta o duda que exista. Entonces, contarles que el proceso está, queremos anticipar y queremos que haya la mayor participación de ustedes y de sus inquietudes. La pregunta es a Javier, y de ahí dejo amarrado a Javier porque no nos vemos hace tiempo y para una continuidad de esta conversación, pero creo que CPI ha estado activamente en el proceso de reforma del sistema de Naciones Unidas a nivel regional. Y la pregunta, yo creo que muchas organizaciones de la sociedad civil no están al tanto en el detalle del proceso de reforma. Se está armando una plataforma colaborativa dentro del sistema de Naciones Unidas que está orientada a apoyar a los equipos país en los acuerdos marcos que firman con los países. Mi pregunta, Javier, concreta es: ¿cómo crees tú que esos acuerdos, a través de esos acuerdos marcos, se podría lograr algún tipo de incidencia para que los países incluyan también la formulación de sus informes nacionales voluntarios en el acuerdo marco con el sistema de Naciones Unidas? Pensando en que tal vez ahí podría haber una vía en que realmente los países lo empiecen a tomar en serio. Eso, muchas gracias. Perfecto, gracias Luis, que es de CEPAL. No sé si alguien más se anima a una pregunta para cerrar esta primera ronda. Creo que sí nos queda un poquito de tiempo. Si no, no veo como manos levantadas ni nada.
Igual quizás preguntarles a todos, ¿no? Una de las preguntas que teníamos en el panel era, en el contexto actual, la Agenda 2030 se está acelerando o desacelerando en la región. Creo que eso es algo que quizás nos cuentan el resto de panelistas, cómo lo vieron, o qué elementos creen que hay que considerar adicionalmente a los que ya hemos escuchado hasta ahorita. Entonces, les voy a dar la palabra en el mismo orden. Javier, Josefina, y de ahí seguimos con Adela y con Fernando. Entonces, Javier, no sé si estás listo. Creo que estás con el micrófono. Hola, ahora sí me Ahí escuchan. sí te escucho, Ahí perfecto. está. Bueno, primero saludar tanto a Severín como a Luis, los colegas, Luis, un querido amigo, que efectivamente la pandemia nos ha interrumpido un poco la posibilidad de vernos. Y tratando de avanzar un poco por los dos caminos de sus preguntas. Yo diría que la pregunta bueno, primero la de Severín, no solo por orden, sino porque para mí es la más simple de responder. Sí, hay iniciativas en marcha, sí, hay países que ya están tomando medidas, y sí, esas medidas son de distinto tipo. Habría que analizar un poco más, Severini, si querés lo podemos hacer después de manera privada, qué tipos de información está buscando, pero yo te puedo adelantar que ya hay medidas y planes en el sentido en el que viene tu pregunta, que yo conozca, en Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Jamaica. Es decir, ya hay una base suficientemente grande como para conocer cómo van esos procesos y de qué manera han avanzado y qué buenas lecciones se puede aprender. Y creo, aprovecho la oportunidad, que el Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil, dentro del marco del Foro Regional, sería un excelente espacio para promover ese tipo de intercambios entre organizaciones de la sociedad civil de países donde ya se está experimentando, entre comillas, distintas medidas, planes, avanzando trabajos en el sentido que lo preguntabas. Con lo cual, sí, la respuesta primera es sí hay lecciones por aprender de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado rápidamente, como para señalar una cuestión que sé que es cara para República Dominicana. En un primer análisis, lo que estamos encontrando es que los planes de recuperación están postergando la dimensión ambiental respecto de la social y la económica. Y eso es sumamente preocupante para impulsar un desarrollo sostenible, sobre todo considerando cuáles han sido los modelos históricos de inserción internacional de nuestra región, ¿no? Una de las amenazas que existen sobre la pandemia, que existen impuestas por la pandemia, es que la competencia de recursos a futuro, o menos recursos y mayor competencia por recursos, puedan derivar para la región en una presión incrementada por descuidar lo ambiental, relajar las normas ambientales que regulan comportamientos de empresas, hasta avanzar aún más fuertemente sobre los recursos naturales no renovables. Y esto sería trágico porque la solución, por lo menos creemos nosotros, una solución a temas económicos de desempleo, de capacitación, etcétera, etcétera, sería justamente dar el giro opuesto y aprovechar este momento para fortalecer el salto hacia una producción de economía, de economía verde, de energía, sobre todo energías limpias o de S7, en el marco de procesos de capacitación para aquellas personas que perderían sus trabajos en las empresas que producen energía tradicional, pero que capacitadas, y aquí puede haber un rol del Estado, pero que capacitadas accederían a nuevos puestos de trabajo en energías limpias y mejor pagos, además. Con lo cual hay todas unas estrategias que se pueden trabajar. Pero eso como para no dejar la respuesta solo en sí, no, sino darte por lo menos un listado de países y contarte alguna preocupación de las que empezamos a encontrar en los planes de recuperación. Yo creo que el Foro Regional de Desarrollo Sostenible es quizás uno de los espacios regionales más desaprovechados. Y esto quiero decirlo muy claramente, es una responsabilidad centralmente de los estados. No son los otros actores, ni diría que es la CEPAL.
creo que son los propios estados los que no terminan de potenciar y de tomar las decisiones que hay que tomar para potenciar el foro regional. Un ejemplo muy simple. Yo no entiendo por qué los estados que se han comprometido a presentar BNRs no presentan en el foro regional sus procesos de construcción. No van a tener el BNR terminado para el mes de abril. Claramente, nadie está pidiendo eso. Estamos muy lejos todavía de la fecha del documento de ideas principales. Pero sí estaría muy bien que vengan a contarnos qué están haciendo, cómo están construyendo sus BNRs, en qué los van a basar, cuáles creen, cómo se están haciendo de datos, cómo están trabajando con otros actores. Si, no me presentes tu BNR porque no estamos en condiciones de que me lo presentes, pero contame qué estás haciendo. Porque eso abriría una posibilidad de darle un feedback al Estado, de devolverle al Estado que está construyendo su BNR ideas, consejos, transmitirle buenas prácticas. Sería fantástico para complementar ese proceso, y entre abril y el momento de presentación hay tiempo suficiente como para que un Estado tome de esas ideas las que cree que son buenas y pueda. Creo que esto es fundamental que se haga, es muy concreto y creo que es fundamental que se haga. Otra cuestión del foro es, está vinculada a lo que decía recién. Creo que en este momento, entre comillas, se encuentra en peligro, entre comillas, la dimensión ambiental de ser dejada atrás. Y CEPAL ha militado la dimensión ambiental incluso desde aún antes de la pandemia. Y hace rato que nos habla del gran salto ambiental para promover el desarrollo, incluso antes de la pandemia. Creo que hay que buscar la manera de darle mayor relevancia al tema ambiental dentro del foro. Y ahí, por ejemplo, sería súper interesante establecer un vínculo entre el foro, Foro Regional de Desarrollo Sostenible, y el Foro de Ministros de América Latina y el Caribe sobre Medio Ambiente, que se reúne en enero. Con lo cual, si ellos se reúnen en enero, podrían producir inputs y trabajar dentro del foro regional, y esta es una dinámica que podría mantenerse anualmente y tener un input del nivel ministerial ambiental en el foro, ¿no? Creo que eso le daría una fuerza a lo ambiental dentro del foro que hoy no tiene. Respecto, y esto vincula las dos preguntas, respecto de las presentaciones de segundos informes y por qué van a presentar ahora. Bueno, muchas veces los informes son una estrategia. El momento de presentación de informe, esto es lo que estamos viendo históricamente desde que empezaron a presentarse, son una estrategia sobre todo para hacer un informe. Gobiernos salientes que dejan el compromiso para que lo tenga que asumir un gobierno entrante, con la lógica de si entra un gobierno o va a tener que hablar bien de lo que yo hice, o va a tener que decir que nuestro país es un desastre en materia de ODS. Y entonces buscan como forzar un reconocimiento de buenas acciones, dejando atado el traspaso de gobierno con el bienestar. En otros casos, gobiernos que entran buscan, a través de presentar un bienestar, marcar su posición respecto de eso. Y esto, digo, no está mal. No está mal siempre y cuando puedan darle continuidad, o sea, marcar su posición dándole continuidad al proceso del primer bienestar, y no arranquen de cero cada vez que un nuevo gobierno decide presentar un bienestar, que es también en alguna medida lo que estamos viendo que se repite. Tal vez la decisión de República Dominicana de presentar un bienestar, un segundo bienestar el año que viene, pueda ser un gran motor para que esa parálisis de la que vos mencionás en tu país pueda salirse de ese lugar. Y respecto último del proceso de reforma y de la posibilidad de que los acuerdos que está firmando el sistema para apoyar a los estados hagan alguna inclusión de referencias a BNRs, Luis, vos sabés perfectamente que esos acuerdos dependen en gran medida de lo que el Estado esté dispuesto a aceptar que Naciones Unidas le dé, y que Naciones Unidas puede llevar sus propuestas, sus miradas, pero finalmente es el Estado, porque Naciones Unidas no puede trabajar en un Estado en lo que el Estado le diga que no. Ningún equipo nacional puede trabajar si no tiene el acuerdo del país en el que está. Esta es la primera traba. Ahora, creo que es una gran oportunidad para que Naciones Unidas ponga en la mesa, alineado con el Decade of Action and Delivery y alineado con la iniciativa de Build Back Better, que es una iniciativa a la que se han comprometido los estados, son dos iniciativas a las que se han comprometido los estados. Creo que esa negociación es un excelente momento para que se tire sobre la mesa
la posibilidad de vincular la salida del COVID con los procesos de implementación de la Agenda 2030 y explicar también en qué medida la presentación de BNRs puede ser un ejercicio de transparencia en el marco de la salida del COVID y cómo esto puede beneficiar al propio Estado. Porque me parece que ahí sí hay un rol muy fuerte de la CEPAL, porque muchos gobiernos no están pensando en esto. Entonces creo que, si bien no lo va a poder imponer, creo que el marco es un marco ideal para que CEPAL pueda hacer este tipo de propuestas e incluso brindar su respaldo técnico para trabajar en esos temas con los equipos país, que creo que va a ser muy, muy necesario para los países, porque muchos gobiernos no están acostumbrados a pensar holísticamente y a cruzar agendas todavía. Y eso es algo que la CEPAL tiene muy trabajado y donde podría dar una mano muy fuerte a los equipos país. Como primera respuesta, te diría eso, claro que es un tema de lo que vaya a pasar en el marco de la reforma larguísimo, pero creo que con esto más o menos consigo contarte un poco de cómo vemos esta vinculación, este proceso. Perfecto. Gracias, Javier. Súper interesante las respuestas que has dado a las consultas. Más bien por el tiempo quisiera, no sé, Adela, si tú tenías que salir, no sé si quieras hacer algunas palabras finales. Te consulto. Creo que sigues en mute, perdón. Ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto, sí. Perdón, pero es que me tengo que salir. Sí quería, un poco en línea con lo que estaban diciendo de los impactos de COVID en la agenda, y ya me referí un poco a ello cuando hablé antes. Indudablemente hay impactos y bastante fuertes. Si veníamos en una tendencia más o menos positiva en muchos de los ODS a nivel regional, los impactos de COVID ponen en causa realmente la consecución de las metas para el 2030, así de claro. Por eso es importante que las empresas no pierdan la hoja de ruta que tienen. Ya han comentado, se están lanzando los planes de recuperación, se ha anunciado aquí en México 2 inversiones en infraestructuras bastante grandes que pueden poner en cuestión principios de Pacto Mundial o incluso metas de los ODS, tener este marco de referencia como hoja de ruta por el estrés de querer avanzar y querer recuperar lo más rápidamente posible. Entonces, sí, también me uno al comentario con el tema de cambio climático. Es importante no perder este objetivo que tenemos de cambio climático, que está incluido dentro de la agenda y que puede precisamente ser puesto en causa por este querer avanzar lo más rápidamente posible en los planes de recuperación, y las empresas no tener en cuenta o no identificar sus impactos, sus emisiones, y querer, bueno, pues eso, ¿no? O sea, avanzar y recuperar la economía. Igualmente, hay muchas organizaciones en México, más del 90% de las empresas del sector empresarial son pymes. Entonces, las pymes en este momento están en modo supervivencia, están intentando pasar el temporal y ver cómo se pueden recuperar un poquito más adelante. Todas estas empresas que también están en modo supervivencia pueden impactar de forma negativa y pueden perder esta hoja de ruta que tenemos hacia el 2030. Es importante que organizaciones como Pacto Mundial, como la CEPAL, como las agencias de Naciones Unidas sigan haciendo ese push, sigan creando conciencia desde gobierno también de la importancia que tiene la agenda, de que no podemos perder el norte, que es nuestra visión, que es hacia donde tenemos que ir, a pesar de los impactos, a pesar de pandemia. Necesitamos seguir en esa dirección y tener mucho cuidado de que los planes de recuperación que se quieran implementar no pongan en duda, no pongan en cuestión realmente el alcanzar estas metas para el 2030. Muchas gracias, Adela, por las reflexiones. Me parece igual súper interesante. Como la sesión fue grabada, igual luego vamos a poder compartir un poco de los elementos que han mencionado todos. Y con esto sí me gustaría darle la palabra también a Josefina
para ver también qué nos puede contar o responder al respecto. No, yo más bien comentar mi participación esta tarde y decir que me pareció muy interesante que diferentes actores podamos intercambiar puntos de vista y perspectivas. En el caso, he aprendido mucho del caso argentino, me parece muy redonda la forma como el Estado se ha organizado. Y ahí quiero recordar el informe Luz que hizo el Grupo Pampa 2030 en Argentina de sociedad civil, que fue muy interesante y que nos sirve a muchos de los países y plataformas de sociedad civil de la región de ejemplo. Pero quería decir también que me ha sorprendido en todas las intervenciones, incluida la de Javier, el que pareciera que la pandemia no ha cambiado nada o no ha puesto en evidencia nada y que hay que seguir con la Agenda 2030 como si nada hubiera pasado. Yo creo, por el contrario, que la pandemia no es algo que va a pasar, sino que es no solamente que hay que vivir con el virus quizás por mucho tiempo en la región, con estragos diferentes, pero sobre todo que ha puesto en evidencia las desigualdades, las brechas sociales, y por supuesto que las ha ahondado y que ha puesto, otra vez digo y repito, en evidencia que hay un tema central en nuestros países. Dos, creo yo. Uno es el problema del empleo digno, el empleo que permita a las familias vivir de manera que les permita satisfacer necesidades básicas, y que ha puesto en evidencia también que no es coherente con la Agenda 2030, ni es posible seguir con un modelo de crecimiento en un contexto internacional cambiante y amenazante, con economía agromineros, extractivas, exportadoras, que no generan sostenibilidad en el crecimiento económico de nuestros países, que deterioran el medio ambiente, que van contra comunidades nativas como muchos países de nuestra región, y que no cumplen con, por ejemplo, el hecho de la consulta previa que está estipulado y firmado por la OIT, y que es ley en muchos de nuestros países. Entonces, no entiendo cómo se sigue hablando con mucha soltura sobre la Agenda 2030 sin entender el remesón que ha generado la pandemia, y que no hay vuelta atrás para que la normalidad sea la normalidad, la de antes, sino que se tiene que generar una nueva normalidad. Y ahí es donde yo veo que, y sigo creyendo con fuerza, que las 15, digamos, objetivos, 16 y 17 son más operativos, importantes, pero las 15 ponen justamente otro camino a otro tipo de desarrollo en la región, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Podemos revisar desde la 1 hasta la 15, y creo que es como responder a que podemos crear otras formas de economía. Y me parece que eso, yo las invito a que podamos trabajar entre estados y sociedad civil. ¿Qué otro tipo de economía es posible que sea inclusiva y que pueda cerrar las brechas de desigualdad de género, etcétera? También me ha llamado la atención lo del... No me ha llamado la atención. Yo he participado en los... a ver cuántos foros han sido, 3 foros y uno fallido de sociedad civil para el foro de América convocado por la CEPAL. Estos foros han sido en México, 2 en Santiago y el 4º iba a ser en Cuba, que se suspendió justo por la pandemia, y antes de la pandemia
había poco como entusiasmo de participar. Y se ha creado un mecanismo para la sociedad civil que no es participativo. Yo sé que Lucho Flores ha estado en la reunión de la mesa de articulación generosamente dándonos de su tiempo y de su apoyo, pero ese mecanismo es un mecanismo de decir, venga todos, sociedad civil, reúnanse, vean cómo se organizan, y hay 20 grupos de trabajo que tienen el único rol de leer una declaración cuando están nuestros gobiernos también informando, y se acabó nuestra participación. Entonces yo creo que también el sistema de Naciones Unidas debe reformar su sistema donde con el ejemplo proponga lo que está proponiendo siempre y permanentemente, que es la importancia de la sociedad civil organizada. Yo creo que debe eso variarse en la CEPAL, toda vez que la CEPAL es una fuente de información y yo creo de espíritu crítico y de espíritu renovador muy importante, que nos es muy útil a las sociedades latinoamericanas. Entonces, yo pienso que la CEPAL debería abrir un espacio real de participación de la sociedad civil en general. Yo sé que no toda la ciudadanía podemos entrar en organismos, pero sí en la sociedad civil organizada. Y creo también que la Agenda 2030 no va a ser posible, estoy convencida, si es que no está más articulada con el sentir y con las necesidades de los diversos sectores de nuestros países, ¿no? Creo que muchos de nosotros, que ya no somos jóvenes, nos hemos sorprendido muchísimo de que nuestros jóvenes, lo digo para el caso de Chile y para el caso de Perú, han salido a las calles no por una reivindicación particular, sino defendiendo la democracia. En mi país, por lo menos, que era en el Perú, donde la democracia no tenía buen crédito en la sociedad, han sido los jóvenes que han salido a defender y evitar que un golpe cívico pudiera ser uno de los repetidos problemas de democracia en nuestros países. Entonces creo que yo lo siento a ustedes, perdone que los plantee un poco externamente, como los expertos que trabajan la arquitectura de la Agenda 2030, pero ¿dónde están sus ciudadanos, sus ciudadanas y sus necesidades? Yo creo que esa articulación debe ser posible. Los temas de cambio climático no son abstractos, tienen que ver con comunidades, con territorios, con el riesgo de la propiedad de la tierra de comunidades nativas, porque de la tala de bosques, de interferir en la naturaleza en función de algo que no podemos contener en nuestras sociedades, que es el apetito lucrativo. Entonces creo que yo pienso en una América Latina más crítica y menos diplomática, más desde abajo que desde las élites, por más educadas que sean. Ese es mi punto de vista. Quizás no asumo toda la responsabilidad aquí de ser la Secretaría Técnica de la Mesa de Articulación de América Latina y el Caribe, donde tenemos 17 países y 6 redes regionales, para decir que tengo peso en lo que estoy diciendo, pero no me lo comprometo con a todos con la forma en que estoy diciendo quizás las cosas en ese momento, pero creo que es interesante. Yo he escuchado y he leído muchas cosas de CPI también, y a mí me sorprendió una vez en alguna reunión también en CEPAL, cuando CPI nos daba una información que ni sociedad civil ni los estados parecían tener. Entonces juegan un rol muy importante. Disculpen el tono, pero creo que entre latinoamericanos nos entendemos y tenemos pasión sobre lo que hacemos, ¿sí, no? De acuerdo. Muchas gracias, Josefina, por la intervención. Son toleradas y Carlos. respetadas y escuchadas. Así que muchas gracias. Perfecto, ahí nos cruzamos. Y no sé, Fernando, también por tu intervención.
igual quisiéramos darte unos minutos. Bueno, prometo no abusar del tiempo porque sé que estamos cerrando, así que voy a ser breve. Suscribo lo que se ha dicho acá en gran medida. Reafirmar, digamos, que obviamente con la pandemia todo se complejizó, el mundo se paró en todos sentidos, y si no hay crecimiento económico, es poco probable, o casi es nada probable, que haya desarrollo sostenible. Tenemos que generar riqueza, primero, para poder redistribuir esa riqueza en términos de equidad, justicia social, etcétera, y por supuesto que a partir de ahí también, digamos, con la agenda ambiental y con la agenda de los pueblos, de la sociedad civil, pero de los pueblos entendidos también como sujetos de derecho en cada territorio. Aparece clave lo que dice Josefina, tomando el tema de los pueblos indígenas, pero creo que con todos se puede tomar lo mismo. Los pueblos indígenas porque tienen la particularidad de que son, digamos, un pueblo reconocido así por el derecho internacional y que existe el derecho a la consulta previa que mencionaba ella en el convenio de la OIT y también de la Declaración de Naciones Unidas de 2007, ¿no? Pero creo que el trabajo de la implementación de la Agenda 2030 tiene que ser territorial, tiene que ser adaptado a cada realidad, por supuesto, y tiene que ser con la participación activa de los actores de ese territorio, tanto el Estado, primero nacional y después el Estado municipal o provincial o regional, según los países, pero claramente con la sociedad civil, porque mal podemos desde el Estado definir políticas públicas en temas de desarrollo integral, más allá de cada eje puntual, sin la participación, sin la consulta, sin la escucha de las personas a quienes van dirigidas esas políticas públicas. Por eso reivindicamos fuertemente los espacios de consulta, los espacios de participación social activa de todos los sectores, de pueblos indígenas, campesinos, agricultores familiares, mujeres, etcétera, etcétera. Y sí, tomando de lo que decía Josefina, en Argentina, cuando yo hablaba de esa mesa de diálogo institucional en términos sociales, claramente nuestro interlocutor principal es Pampa 2030, porque entendemos que es la más representativa, porque incluye todos los sindicatos y muchísimas organizaciones. No solamente con ellos, sino con muchos más trabajamos, pero esas son las con las que más trabajamos. Solamente decir eso, decir que el rol central en materia de desarrollo es el Estado. El Estado tiene un rol central, indelegable, digamos, para eso existen los Estados, para generar riqueza y para redistribuirla. Pero conjuntamente, dicho eso, digo también lo otro, ¿no? Conjuntamente con el sector privado, si las empresas que se consustancien con una agenda de desarrollo, que produzcan riqueza y que lo hagan de manera sostenible, y el Estado también se queda sin un actor clave. Así que solamente esas palabras para no extenderme demasiado y compartir en el final. Gracias por la invitación. Perfecto. Te agradecemos a ti, Fernando, y a todos los colegas que nos han acompañado esta tarde, a Javier, a Paula, perdón, a Adela, que se tuvo que retirar, Josefina y Fernando. Y más bien invitarles igual, esta conversación ha sido bastante interesante y podríamos extendernos mucho más, pero en honor al tiempo vamos a cerrar hasta acá. Invitarles a seguir también el trabajo, que esperamos tener otros webinars con el resto de colegas más adelante. No sé si tú, Carlos, quieres agregar algo adicional. Si no, con esto agradecerles también a todos quienes se han conectado hasta ahora, siguen conectados. Básicamente, a nombre de todos los asistentes, los expositores y las organizaciones que participaron en la organización de este evento, darle las gracias a todos. Y como bien Josefina nos dejó en claro, el llamado totalmente acá es a la acción. Ya hemos tenido tiempo para pensar, tiempo para reflexionar y tiempo para tener buenas intenciones. Ahora es momento de pasar a las buenas acciones como región. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Gracias a ti, Julio. No sé si quieres decir algo antes de que cerremos. No, agradecerles al resto y más bien creo que la conversación la continuaremos y les haremos llegar a sus correos un poco la grabación y demás. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por estar esta tarde acá. Perfecto. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias a todos y todas.